nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos, hermanos, a nuestra celebración eucarística. Como hemos escuchado en el himno, hoy la Iglesia está celebrando la memoria de Santa Lucía, Virgen y Mártir. Pongamos en este altar nuestras intenciones, las de nuestras familias, de las personas que se encomiendan a nuestras oraciones. También acompañemos con nuestras súplicas las intenciones de las familias que nos acompañan a través de... Hoy ofrecemos esta misa en acción de gracias por el cumpleaños de Mauricio Pérez Salti. También acción de gracias de la familia Salazar Mendoza, familia Salazar Vilchis, señora Marta Rivas y familia. Son Arturito, Mercedita, Ángel, Blas, por la salud espiritual y corporal de la familia Calvache Sánchez, familia Sánchez Coloma, familia Cascotraña, familia Pichardo Maradiaga, familia Zacarías González, familia Gallo Meléndez, familia Julia, Víctor Ayrin Gaylor y familia, John y Florencia Landerú, Arauz Meyer, familia Pérez Casar Sanson, María del Carmen Ibarra y familia. Por la salud de Carla Ramos, señor Carlos Campos, doña Guillermina Balmaceda, Violeta Erler, Karen Mejía, Néstor Calderón, Jamil Dolicani, Leonel José Estrada Martínez, a María Santísima pidiendo protección e intercesión. Encomendamos a las benditas ánimas del purgatorio, Eduardo Sánchez, María Guillermina Sánchez, María Eugenia Sánchez, Madre María Auxiliadora Gómez, Rosita Meléndez de Gallo, Fernando y Gloria Ramos, Leonel Lola Avendaño, Andreita de la Concepción Meléndez de Mejía, señora Noyita Mayorga, señor Francisco Valdizón, Juan Carlos Mejía Meléndez, señor Isaías Alvarado, Carmen Uriarte, Orlando Sequeira, Fernando Valdizón, Ramiro Ortega, Luis García Espinales, Luis María Ibarra Padilla. También encomendamos a Juan Francisco Somarriba Núñez, Orlando Edelberto Juárez Méndez en su 9º aniversario, Max Garay Torres al cumplir 16 meses, Guillermo Pereira Sánchez, Juana Cantillo de Pereira, Marta Pereira Cantillo, Silvia Elena Carrión Cantillo, Juan Ramón Salinas Guillén al cumplir 2 meses, Lupita Peñalba, María Soledad Tijerino Meléndez, Leopoldina Medina al cumplir 1 mes, Ana Carolina Aguilar Gastiazoro, Marta Lorena Rodríguez al cumplir 40 días, José Ángel Franco Gutiérrez al cumplir 6 años, Miguel Ángel Morazán Meléndez al cumplir 30 meses de su fallecimiento. Hagamos nuestro examen de conciencia y pidamos humildemente perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Te rogamos, Señor, que nos ayude la gloriosa intercesión de Santa Lucía, Virgen y Mártir, para que quienes celebramos su fiesta en la tierra podamos contemplar su gloria en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de sentarse. Lectura del libro del profeta Sofonías. Ay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora. No ha escuchado la voz ni ha aceptado la corrección. No ha confiado en el Señor ni se ha vuelto hacia su Dios. Pero hacia el fin dará otra vez a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor y lo sirvan todos bajo el mismo yugo. Desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte, los que me sirven me traerán ofrendas. Aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos, y tú no volverás a ensoberbecerte en mi monte santo. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pura y pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dirá mentiras. No se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios. El Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor a toda hora. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Salva el Señor la vida de su siervo, no morirán quien él espera. In tu
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre tenía 2 hijos. Fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Un momento. Quiero invitarles a poner atención al texto de la primera lectura de hoy del profeta Sofonías. Está tomada del capítulo 3. Sofonías, el profeta Sofonías, es uno de los llamados 12 profetas menores. Y si se llaman menores no es ciertamente porque sean menores en importancia, porque lo que resulta menor sí son sus escritos, que no son escritos tan largos, tan extensos como los de los 4 profetas mayores, que son Isaías, Ezequiel, Jeremías y Daniel. Así que tenemos hoy a Sofonías, lo cual es notable porque en todo el tiempo de Adviento, ya estamos en la 3ª semana, quien nos ha venido acompañando es el profeta Isaías, el que nos ha enseñado. Pues este texto del capítulo 3 de Sofonías es bien importante, porque trae para nosotros una de las características más hermosas del Adviento, y la podemos llamar la conversión a través de la humildad, o la humildad a través de la conversión. Hay que notar que el profeta Sofonías se dirige al pueblo de Dios por supuesto, el pueblo elegido, y está haciendo una referencia de cómo el pueblo que ha pasado por ese terrible castigo como es el destierro, el pueblo que ha sufrido grandemente, es también el pueblo que ha aprendido a distanciarse de todas sus soberbias. La traducción que hemos escuchado habla incluso de una lengua embustera, habla de que son orgullosos, engreídos, soberbios, etc. Pues ellos aprendieron, gracias a esa prueba terrible del destierro, a alejarse de sus soberbias, de sus bravuconadas, es decir, actuaban como niños rebeldes que cuando no reciben lo que quieren, entonces se quejan de Dios, se ponen bravos con Dios. Esa soberbia con la que nosotros queremos organizar nuestra vida a nuestra propia manera, esa actitud altiva y autosuficiente en la que fue destruida en el pueblo de Dios a través de esa experiencia tan terrible del destierro. De manera que después del destierro se cumplió las palabras del profeta Sofonías. ¿Quiénes quedaron? Pues un pueblo pobre y humilde. Y sobre todo hay que destacar algo, que es un pueblo que había aprendido
a desconfiar de lo que quizá en una época era tan importante para ellos. Porque cuando uno no tiene a Dios en el centro de la vida, cuando Dios no está en el trono de tu existencia, algo más está usurpando ese trono. Y eso quiere decir que cuando nosotros no tenemos a Dios, entonces tenemos ídolos que están llenando, que están ocupando ese espacio. Pero cuando esos ídolos caen, cuando las fuerzas de las circunstancias, en este caso terribles, como haber sido desterrados y luego vuelven a su tierra, a su patria, nos llevan a despertar y a darnos cuenta en qué estamos. Entonces, ahí en ese momento tenemos la conversión a través de la humildad y la humildad a través de la conversión. Es la misma idea que encontramos en el lenguaje fuerte de nuestro Señor Jesucristo, tomado del capítulo 21 del Evangelio de San Mateo, que es lo que tenemos hoy. ¿Y qué nos dice el Señor? Pues una de las expresiones más fuertes de Cristo. Cristo dice: los publicanos, es decir, los recaudadores de impuestos, y las prostitutas van delante de ustedes al reino de los cielos. Pero ojo con esto, ¿verdad? Cristo lo explica muy bien. Dice que no es por los pecados que hayan cometido, es decir, no es que Cristo está diciendo que el pecado no es importante o que el pecado no cuenta. Muy al contrario, es tan grave el pecado de los publicanos y de las prostitutas que precisamente por eso ellos, movidos por la gravedad de sus culpas, fueron los primeros en acoger el llamado al arrepentimiento que venía por la predicación. Es decir, fueron los primeros que, movidos a conversión, tuvieron un corazón humilde y dispuesto para recibir la palabra de consuelo, palabra de salvación, pero también palabra de exigente santidad que viene de nuestro Señor Jesucristo. O sea que en Mateo 21, en el pasaje que hemos escuchado, lo que hay es la profunda certeza de que solamente acogiendo el llamado a la conversión y a la humildad podemos recibir a Cristo. Está muy cerca la celebración de la Navidad, mis hermanos, y conviene que nosotros nos preguntemos a fondo si de verdad estamos teniendo ese corazón, si de verdad estamos preparando el corazón para recibir a Jesús. Las lecturas de hoy nos están dando claves muy importantes. En primer lugar, nos está diciendo es necesario desechar el pecado. Por eso Adviento es un tiempo también de penitencia, de sobriedad, de recogimiento, de examen de conciencia. Es necesario, nos dice las lecturas, darle espacio a la humildad. Es necesario dejar la bravuconada. Es necesario dejar la altanería, dejar la arrogancia, dejar el orgullo, dejar la soberbia, dejar todo eso que hace que nos pongamos demasiados seguros de nosotros mismos y que por consiguiente quitemos a Dios la gloria que solamente a Él le pertenece. El tiempo de Adviento es un tiempo para eso. Es el tiempo para decirle al Señor, pues muéstrame el camino, Señor. Muéstrame qué debo dejar. A los pobres de Yahvé, como nos dice Sofonías, que son los Anahuín, así son conocidos en lengua hebrea, este es el tiempo para acercarnos a la espiritualidad de los pobres de Yahvé, aquellos que aprendieron a desconfiar de los ídolos del mundo y que por el contrario aprendieron a poner toda su alegría en el Señor. Pues esa es la manera de aprovechar este tiempo de gracia, conocido como Adviento, para que cuando llegue el Señor encuentre en nosotros un corazón bien dispuesto, un corazón que Él llenará de consuelo, de su bendición y de su maravilloso plan para nosotros. Que así sea, hermano. Ahora nos ponemos en pie. El Señor nos invita a escuchar su palabra y a arrepentirnos con corazón sincero. Dirijamos a Él nuestra oración.
Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por la Iglesia, para que siempre esté dispuesta a creer en la obra del Señor, reconociendo su presencia en cada persona y en cada situación, oremos. Por el Papa, para que pueda siempre seguir por el camino de la justicia y de la paz, y que con las palabras y las obras sepa llegar al corazón de las personas, ayudándoles a creer en Jesús, oremos. Por todas las parejas casadas que están en crisis, para que dejando a un lado los rencores y la incomprensión, se abran a la escucha y el perdón recíprocos y redescubran juntos el valor de la familia, oremos. Por las jóvenes generaciones, para que estén dispuestas a adherir a la voluntad del Padre, tomando con referencia las enseñanzas de Jesús en las pequeñas y grandes decisiones de cada día, oremos. En silencio ofrezcamos nuestras intenciones particulares. Dios escucha nuestras oraciones y confórmanos cada día más a la imagen de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Siéntese, hermano. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, el sacrificio de reconciliación y alabanza que ofrecemos a tu majestad en la conmemoración de Santa Lucía, para que nos lleve a obtener el perdón y nos haga permanecer en continua acción de gracias. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando gozoso su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor.
Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Sócrates René, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus siervos encomendados en esta misa, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Lucía, mártir, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Porque somos hijos de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Al celebrar con alegría esta festividad y habiendo recibido tus dones celestiales, te pedimos, Señor, que concedas a quienes en este divino banquete proclamamos la muerte de tu Hijo, que podamos participar con los santos mártires de su resurrección y de su gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en sus corazones y les acompañe siempre. Podéis iros en paz. ¿Quién causa tanta alegría? Que viva la Concepción de María. María de Nicaragua. María de Nicaragua. Que viva la patrona de los nicaragüenses. Que viva. King of